Muy buenas tardes, señoras y señores, cuando son las 6:06 de la tarde, sean bienvenidos un día más a Granada TV este lunes, donde bueno, parece que las temperaturas están comenzando a darnos un pequeño respiro, aunque la alergia no tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Los que somos alérgicos y los que no, incluso los que no son alérgicos, lo notan, imagínense, todos aquellos que sí que lo somos y cada vez más, ¿no? Bueno, es una época que hay que pasar y que se disfruta. Se disfruta porque es primavera, no porque lo pasemos bien. Es que estoy mirando a María del Mar Peña, que la tengo ya por aquí, que en la tarde de hoy me va a acompañar. Que vamos a ver el sumario. ¿Les apetece conocer lo que vamos a tener, el contenido que vamos a hablar hoy en Granada TV? Ahí lo tiene. Ay, Granada fue mi alegría, Granada yo soy Patricio, tus colores son el rojo y blanco, jugaremos con el corazón. Ay, Granada. Hemos puesto el himno de Granada, el del 80 aniversario del Granada, porque bueno, la cosa, ya saben que ayer no hubo suerte en el partido que jugó el Granada, que volvemos a segunda. Toda esta información se la va a dar mi compañero Tony Nogueras a partir de las 9 de la noche en Zona Deporte. Pero bueno, queríamos comenzar hoy con ese himno del 80 aniversario de Granada. Por cierto, vamos a hacer un guiño, si podemos escuchar, por si no lo conocen, ya que estamos con cultura y con cosas, el himno original de Granada, el primero de todos lo conocen. Pues este es el himno original de Granada Club de Fútbol, que bueno, también nos apetecía que, como siempre queremos dar un toquecito de conocimiento en este programa, pues que supieran, ¿no? Vamos a hacer repaso de lo que viene en el día de hoy. Primer tema que vamos a ir viendo ya por aquí, Mariana Pineda. Ya saben que el próximo jueves, día 26, este año festivo local, se ha pasado la festividad, la fiesta de la toma de Granada, al domingo se ha pasado al día 26, así lo decidió el consistorio granadino. Y vamos a hablar de Mariana Pineda. Ya hemos hablado aquí con María del Mar Peña, la tengo sentada, que vamos a hablar con ella en un momentito, pero además hoy vamos a quitar algo que todos tenemos en la mente. Conocemos mucho la historia de Mariana Pineda por Federico García Lorca, pero ¿qué hay de cierto y qué no? ¿Y por qué Federico utiliza según qué cosas en su obra cuando habla de la historia de Mariana? Vamos a conocer las verdades y los mitos de la verdadera historia de Mariana Pineda. Luego, fíjense, el otro día, con la fresquita, me fui al ferial. Me fui al ferial con la fresquita y estuve dando una vuelta, estuve hablando, bueno, pues con todos aquellos trabajadores que llevan trabajando semanas a destajo, que lo siguen haciendo, para que en poco más de 3 semanitas estemos disfrutando del Corpus de Granada, de la Feria de Granada. Allí nuestra compañera Alba Puga, le mando un besito enorme desde aquí, y yo nos fuimos hasta pues, a una hora tempranita, ¿no? Como a la 1, a las 2 de la tarde, cuando no cae el sol en Granada, y nos fuimos a compadecernos y sobre todo a conocer, y que ustedes puedan conocer qué es lo que hay antes de que llegue esos 8 días de fiesta. Y después vamos a tener, el otro día se pasó por aquí, fíjense, Juan José Montijano. Juan José Montijano, que es un tremendo conocedor de las tradiciones de Granada, es un tremendo comunicador, que tiene varios libros en su haber. Y fíjense, tengo por aquí María del Mar, que tiene otro de la Tarasca de Granada. Bueno, pues vamos a hablar de ella, de la Tarasca, porque ella mismo comienza el Corpus y nos apetecía porque ustedes conocieran más sobre alguien. Digo alguien porque incluso él me ha dicho que ella se llama Elvira, esto nos devela la entrevista. Una tradición, un icono de la ciudad que todos queremos tanto, como es
la Tarasca, como es nuestra querida Elvira. Todo esto y mucho más es lo que vamos a disfrutar aquí en Granada TV a partir de ahora y hasta las 7:30 de la tarde. No se muevan porque comenzamos. Pues nada, ya sí, ahora sí tengo que hacer, es que tengo que hacer el ritual. Yo la pillo a ella medio leyendo, como siempre. María del Mar Peña, un saludo, muy buenas tardes. Un saludo, Jerónimo González. Buenos y alérgicas tardes. Buenas, alérgicas y granadinistas tardes. Granadinistas. He venido con la camiseta del Granada puesta porque traigo una camiseta que me ha hecho mi hija. Ay. Está aquí, una obra de Mar, y la traigo puesta. Oye, pero un besito muy grande a Mar, ¿eh? ella sí ha dormido, estuvo todo el día de ayer y toda la noche y esta mañana porque ha tenido que ponerse el uniforme para ir al colegio con su uniforme del Granada, por supuesto, ¿Ah, la sí? equipación. Ella es del Granada de corazón. Y además es que pasa una cosa que quienes son de otros clubs y no entienden de qué va esto de ser de un equipo de fútbol, se pierden pues esa pertenencia tan bonita que es que no hace falta que tu equipo esté en primera o en segunda, que gane Champions o que fichen a señores franceses. Lo que hace falta es ser de tu equipo y sentirlo y ver que los triunfos alegran los ojos de tus niños y que las derrotas les ponen un poquito de madurez en sus ojos y te dicen, no importa si es más bonito porque subimos. Esa es la esperanza. Lectura, ¿eh? Sí, eso es el deporte. Entonces, como lo que nos gusta es el fútbol y nos gusta el deporte y no pues digamos los negocios o otro tipo de cosas, pues somos del Granada Club de Fútbol, esté donde esté. Esté donde esté y ahora toca vivir un ascenso, que eso es muy bonito. Efectivamente, mucho. Quienes lo hemos vivido no envidiamos en absoluto una Champions, una UEFA. Hombre, sí está, pues si cae, maravilloso, pero no la envidiamos. Yo viví con Cope el ascenso. Sí. los dos ascensos de los últimos años. Sí, además separé una... Algún día lo contaré. Algún día lo contaré con un jugador del Granada que estaba allí en un momento complicadito sí. y yo dio la casualidad que yo pasé por medio y aquella discusión terminó. Terminó, ¿verdad? Una sentimental. Dejémoslo una ahí. Sentimental de pareja, pues bueno, pues estaba ahí un poco y yo pasé por medio, un momentito que tengo que pasar. Y digo, pues ya he hecho la buena acción del día. Ya está, pues mira, en algo contribuiste a la historia del Granada. Hombre. El caso es que, bueno, que volvemos a segunda, pero como dicen los peques, ¿no? Y como dice Mar, lo bueno es que subimos. Así subimos, claro. Así subimos. Qué bien, qué bien. Oye, tú estabas echando un repasito. Sí, este libro maravilloso. Maravilloso de Atalasca. Una maravilla de libro. De las cositas de Granada, que por cierto está agotado. Tengo la fortuna de tener uno de los pocos ejemplares que quedan, que me lo regaló cariñosísimamente Juan José Montijano, pero toca hablar de Marianita. Marianita. Doña María... rebobino. Doña Mariana de Pineda. Efectivamente, que siempre nos olvidamos del D. Y es que la que conocemos como Mariana Pineda en realidad es Mariana de Pineda. Yo siempre insisto, era una mujer no noble, pero sí era hija de un caballero de Calatrava y bueno, pues era... Marca el apolenco. Efectivamente, era hija natural, era no una hija de matrimonio legítimo, porque ya contamos en su momento que su madre era una sirvienta de la casa, proveniente de Lucena, y bueno, pues esa diferencia social entre el padre y la madre pues los hizo fugarse a Sevilla, allí tuvieron su primera hija, después se mudaron a Granada, tuvieron a Mariana, la hija primogénita murió, y Mariana pues quedó ahí, ni para un lado ni para otro, como aquel que dice. Además fue huérfana pronto, su madre se casó con un hombre y se desapareció de su vida, y entonces pues creció con un matrimonio que era, bueno, pues de los fieles servidores de su padre, con un matrimonio que era el señor de Mesa y Úrsula, doña Úrsula. Entonces, que se llamará luego su hija también. Claro, su hija se llama Úrsula por eso. Entonces, ella la tiene, se llamaba, la hija se llama Úrsula María, porque Mariana Pineda era extremadamente creyente, era muy beata. Hay gente que se sorprende, ay no,
lo que han pintado, ¿no? Muchas veces durante algún tiempo. Sí, yo creo que la ignorancia en estos momentos hace rellenar con huecos raros la realidad. Una cosa es lo que hace Federico García Lorca en su obra teatral, que lo que hace es coger a la Mariana simbólica para tamizarla a través de los símbolos literarios y transmitir un mensaje, y otra cosa es coger a la Mariana histórica y seguir haciéndola histórica, haciendo pasar por cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Uno de los ejemplos que siempre pongo es cuando, y lo he leído últimamente repasando artículos sobre Mariana Pineda, en una tesis doctoral se dice algo tan bonito como que Mariana Pineda fue ejecutada por bordar la bandera republicana. ¿Ah? Hombre, digo yo que en 1800... En una tesis doctoral. En una tesis doctoral. En 1831, considero extremadamente complicado que Mariana tuviera, no sé, fuera un oráculo o algo así y pudiera adelantarse... Supiera que iba a existir la República. Adelantarse 100 años, porque no olvidemos que la bandera de la Primera República seguía siendo rojo igual, fue la bandera de la Segunda República la que cambió a esos 3 colores. Entonces me resulta muy complejo imaginar ese oráculo de Mariana Pineda diciendo, pues mira, estos 3 colores combinan muy bonito y los voy a poner ahí. No. Como ya dijimos en un programa pasado, pues Mariana Pineda en realidad lo que estaba bordando, y que ella no lo bordaba porque ella no sabía bordar, lo que estaban confeccionando, mandó confeccionar, fue un estandarte masón. Y esto, bueno, pues son detalles que por una parte, pues implican desconocimiento y desfiguración de la importancia histórica de Mariana Pineda, y por otro creo que restan importancia a la figura histórica real de Mariana Pineda, porque Mariana Pineda murió y fue ejecutada por determinadas cosas en determinado contexto, y fue una mujer de su época que tuvo el valor en su época de no sacando los pies del plato, en el sentido de, bueno, pues ella era religiosa, ella era una mujer, ella sabía hasta dónde podía llegar la mujer en aquella época, pues con todos esos condicionantes supo ser heroína bueno, pues más que de la libertad, yo creo que de la dignidad, es que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas es bonito saberlas, pues para conocer realmente cuál es el hecho histórico y heroico de Mariana Pineda, que es nuestra, que es granadina. ¿Mártir? Mártir de la causa, pues yo creo que sí, que fue convertida en mártir muy temprano por el pueblo, porque enseguida comenzó a nacer la leyenda, o sea, antes de que Mariana subiera al cadalso, en ese paseo que hizo desde la cárcel hasta... y demás. Sí, efectivamente, pues antes de subir a ese patíbulo engalanado con telas negras, que era un privilegio de la nobleza. ¿Ah, sí? Sí, los cadalsos de la gente de ti, de mí, por ejemplo, pues serían madera pura y ya está, la cabeza fuera, o garrote vil, como en este caso, catacró, y se acabó. La gente noble se engalanaba el cadalso con terciopelos y tafetanes negros de luto, para señalar que la nobleza estaba de luto por ese mal ejemplo que había dado la persona que estaba a punto de ser ejecutada. De hecho, además... Creo que hay algunas imágenes no de la ejecución. No de la ejecución, pero sí de esa película fantástica. Sí, en la película creo que aparece ese engalanado negro, además en la película está todo muy tamizado, también es por los años en la que está grabada la película, no esas modas, pero sí es verdad que ese tinte negro que tiene esa parte de la trama, pues sí queda un poco la idea de lo que fue ese día en Granada. Y sin embargo, Federico García Lorca no lo enfoca de esa manera. Es bonito, porque el personaje de Mariana que nos ha llegado está muy influenciado, bueno, por esa amalgama rara, por 3 cosas. La amalgama rara de cambiarle a Mariana el signo, no solo político, sino el contexto, sobre todo el contexto histórico. Por otro lado, el folclore popular. Y de ese folclore popular nos llega el trasunto romántico y heroico que hace Federico García Lorca de ella. Que casi que, claro, si no, esto lo descubriremos a lo largo de la tarde, si no sabes leer entre líneas a Federico, te quedas en una historia de amor, y que muere por amor. Sí, porque, a ver, es que Federico lo que hace es construir, mira, Federico, casi todos los estudios apuntan a que él se interesa por el personaje de Mariana Pineda
por dos vías. Uno, porque conocía las coplillas que cantaban las coplillas populares que había sobre Mariana Pineda. Sabes que bueno, el personaje de Mariana se convierte enseguida, como he dicho, en leyenda, entonces pues es la típica historia que van contando los trovadores ya más modernos, los trovadores románticos, y tú sabes que el teléfono escacharrado pues triunfa y va cada día engrandeciendo más y haciéndolo más dramático y haciéndolo todo como más peleagudo. Sobre esa leyenda trovadora pues surgen coplas. Como no, vivimos en una región donde las coplillas de los niños haciendo un corro y cantando cosas dantescas, pero que los niños lo cantan con una inocencia y una frescura maravillosa, pues esas coplas enseguida las coge Federico de pequeño y escucha eso y escucha el personaje de Marianita, y él la toma como un personaje enigmático al que le tiene cariño por esas coplas que tú sabes que las canciones infantiles son maravillosas porque son certeras como ellas solas y entran y se te quedan aquí metidas y crean unas sensaciones que después de a lo mejor 30 o 40 años vuelves a escuchar una canción infantil y te vuelve a dar todas esas mismas sensaciones. Pues a Federico le entra eso. Cuando llega a Granada, él dice, de la mano de mi madre, llegué a Granada, llegué a la gran ciudad y me encuentro casi en mi ventana. Claro, él vive en lo que es la acera del Casino, justo al lado del Teatro Isabel la Católica, donde antes estaba el Casino de Granada. Ahí vivía la familia de los Lorca y casi al lado tiene la estatua de Mariana Pineda y él la mira y dice, esa es Mariana Pineda, esa es la estatua. Y él sabe que hay un personaje, pero él, su fijación, el personaje que a él se le queda para escribir la obra, no es el personaje histórico solamente, sino es el personaje que hay en las coplas, ese fantasma que vive en las coplas populares y ese fantasma que está petrificado en una imagen tan bonita como es la estatua. Es como si la estatua cobrara vida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando conoce a Fernando de los Ríos, le gusta mucho revisar la historia, es un revisionista, digamos que lo que hoy llamamos memoria histórica, pues Fernando de los Ríos lo intentaba hacer en la época, bueno, pues por reivindicar un poco, y ojo que esto puede llamar la atención, porque en aquella época era muy común hacer esa memoria histórica para aliviar el sentido de nación fracasada que nos dio la crisis de 1898, la guerra de Cuba, la pérdida de Cuba. O sea, era recordar las grandezas para subir la moral al país. Efectivamente, ¿no? Esa era la gran tarea de los políticos intelectuales de la época. Claro, el revisionismo de una tendencia moderada y conservadora intentaba romantizar ideas pues de imperio, ideas de la Iglesia, ideas muy ancladas en el pasado. Y los intelectuales más innovadores lo que intentaban era sacar esa pizca, sobre todo pues del periodo liberal del primer tercio del siglo XIX, 1800, la PEPA, 1812, la guerra contra los franceses. Yo soy español, pero no soy un español de azadón y analfabeto, sino soy un español que aspiro a ser una tierra culta, abierta y muy moderna. Entonces, pero los dos básicamente hacían lo mismo, era mirar el pasado e intentar rescatar ese punto de orgullo que tenían. Cada uno cogía lo que más le convenía en ese momento. Como siempre. Entonces, esa unión del interés de Fernando de los Ríos con ese digamos, deslumbramiento romántico que tenía Federico con la figura de Mariana, se mezclan. Y Federico, en 1924-25, escribe esta obra de teatro. Escribe la obra de teatro de Mariana Pineda. De hecho, creo que tenemos por ahí también algunas imágenes de la Mariana, lo que visualmente es la Mariana lorquiana. Aquí estamos viendo. Margarita Xirgu. Qué maravilla. Ella estrenó Mariana Pineda en Barcelona en 1927. La crítica que recibió fue buena, pero no del todo buena. Y ya después, cuando la estrenó en Madrid, aquello fue ya una hecatombe. Una locura, sí, la gente le gustó. En Barcelona, fíjate que criticaron un poco el vestuario, la escenografía diseñada por Dalí, un tanto extraña, un poco vanguardista. Decían de Lorca que se notaba que era un poeta y no un dramaturgo porque había demasiada poesía en sus palabras. Pero claro, en Madrid pues sí que ya lo acogieron como algo innovador, pero a la vez tradicionalista. Entonces fue una eclosión muy bonita, muy bonita ahí. Y fue la primera gran colaboración y éxito de Xirgu y Lorca.
Además, una obra que yo creo que sirvió mucho, o al menos mucha gente de fuera de Granada reconoce y conoce a Mariana gracias a la obra de Federico. Sí, porque si fuera por los granadinos poco la conocerían. Sí, es verdad, sí se conoce, pero claro, ya se conoce el mito romántico de Mariana Pineda. Y me parece muy interesante lo que has dicho antes de que si uno no lee entre líneas, se queda con un dramón, una tragedia que tú romántica. Llorando, claro, básicamente lo que plantea Federico García Lorca es una viuda con 2 hijitos, que ella es maravillosa y muy modosita, muy bella, que le gusta jugar con los niños, está muy triste porque su amor no le corresponde del todo. Y su amor es liberal, y además lo nombra Federico, y masón. Y, ¿Ah, sí? ¿Lo nombra Federico? Sí, cuando hablamos pregunta, el otro día de la masonería aquí también contigo. Pues hay una sola línea donde dice la masonería. Le dicen que en la calle están hablando de cosas y ella dice, ¿de qué? Y dice, ¿de verdad no lo sabes, Mariana? Están hablando de Mariana Pineda y de que la van a apresar, de toda la conspiración que hay. Y entonces ella dice, cosas de masonería. El planteamiento de Federico es que su amor es masón, es liberal, es conspirador, y ella le promete a él que lo va a seguir hasta esa. Pero porque Federico ahí distingue entre 2 clases de libertad. La libertad que este amante, este hombre que es el amor de Mariana en la obra, se llama Pedro. En la realidad era Fernando Álvarez de Sotomayor, que era primo de su marido. Ella era viuda, pues primo de su marido. Pero en la obra pues lo pone como su amor, no hay prueba alguna de que este fuera su amor. Hay otros muchos nombres que fueran su amor, pero él no. Y entonces este Pedro ama una libertad directamente del gobierno, es decir, él ama pues un gobierno liberal, unos derechos de los ciudadanos, etc. Mariana lo que ama es la libertad, digamos un poquito más en su círculo, es la libertad de poder casarme contigo y ser felices y no darle cuentas a nadie, de la libertad vital como persona. Y esto es a lo que enfoca Federico. La libertad humana. La libertad humana, efectivamente. Por encima de las convicciones pues, tradicionales, que ella no las rechaza en ningún momento. Le hubiera sido muy fácil al personaje de la obra rechazarlas, pero ella no las rechaza. Ella lo que quiere es la libertad de poder seguir viviendo donde vive y hacer una vida con un hombre y ya está, y casarse con él. Pero ahí es donde está todo el drama. Si resumimos el drama del teatro es esta mujer se ve envuelta en una trama de conspiración. No, ella sí que es partidaria del liberalismo, pero tampoco es que le vaya la vida en ello. Bien. Pero ella promete por dignidad y da su palabra de que como prueba de amor, si este hombre no le corresponde, ella termina diciendo, yo seré la libertad que tú amas. Tú amas más la libertad que a mí, pues yo seré esa libertad y voy a dar prueba de esa libertad. Y termina muriendo. Ella pues se niega a salvarse aceptando el amor de Pedrosa, de este magnífico villano, y ya está, y la llevan al cadalso y ya está. Pero Pedrosa, el alcaide de la ciudad. El alcalde del crimen, es como el juez anticrimen, antidelitos, ¿vale? Molcheri. Sí, más o menos, pero de la época. Entonces, si nos quedamos en esa lectura de amor, nos perdemos que en realidad, para mí, y esto ya es una lectura muy personal que hago yo, y estoy convencida de que cada uno que lea o vea la obra, según lo interprete el director de las obras de teatro, quien lea el drama de Mariana Pineda le podrá dar una lectura diferente, porque Federico tiene esa característica, es que te llega un poquito como ahí a degüello y hasta el fondo. Entonces, para mí, y esto es particular, Federico no le está cantando al amor, le está cantando al desengaño, porque Mariana está sumamente enamorada de su Pedro, acepta sus ideales, acepta en el drama, borda ella la bandera. Esto es para hacer un poco más artesano su gesto de bordar, de traspasar con hilo la tela. Eso es como traspasar el corazón. No olvidemos que Lorca en esto es muy simbólico. Entonces, lo que ella al final se siente abandonada por Pedro, que no viene a rescatarla, que prefiere irse a Inglaterra y ya está, y la deja ahí poco menos que tirada. Entonces ella muere por el buen nombre de sus hijos y por demostrar que ella sí estaba convencida de esa libertad.
Pero en esto vemos un trasfondo que es un canto de Federico. Ese canto que es que cuando una persona te rechaza o te falla, tú quieres, digamos, sufrir notoriamente. O sea, que se vea... Que se vea lo que estoy sufriendo, verdad. madre, claro. Esto hoy en día con las redes sociales pues lo vemos mucho, Sí. esa serie de publicaciones reiterativas de ¡ay, cuánto estoy sufriendo! Mírame lo que estoy sufriendo. Por favor, Claro. escríbeme y dime que estoy Y en ay, el peor momento y ay, de me mi voy vida. a morir ahora mismo, me voy a tirar por la ventana. Por favor, pulsen 1 si es por la ventana o 2 por las escaleras. Retweet si prefieres que, no sé, que meta la cabeza en el horno. Pues este dolor trágico de un amante despechado es lo que destila Mariana Pineda en el acto final. O sea, ella muere, por eso digo, por la dignidad. O sea, ella muere con la dignidad de la cabeza alta de decir, y ahora yo me voy a convertir en más libertad, en más signo de la libertad de lo que tú has querido. O sea, a mí no me has querido como mujer, pero ahora me vas a tener que tragar como heroína de tu causa. Y me vas a tener ahí martirizándote todo el resto de tu vida. Al final, esto es un empoderamiento de la mujer en toda regla. Sí, pero ¿de qué mujer? Ya. ¿De qué mujer? O sea, era una mujer muy de armas tomar. Pero es que también hay una cosa muy importante en el último acto de la obra de Federico, y es la beatificación de Mariana Pineda. La beatificación. Una beatificación obviamente no eclesiástica, Claro. sino una beatificación popular. Fíjate que el último acto no se ve a Mariana en el cadalso. O sea, el último acto es en el beaterio y en su celda, y está rodeada de monjas, de la monja, de Sor Carmen y de las novicias. Y hay una serie de signos muy bonitos que hablan de esa beatificación. Las monjas no dejan de repetir que qué buena es, qué santa es, no dicen santa, pero qué piadosa es, qué buena es. Dios ha amado tanto que el Señor la perdonará. Dios amó tanto que salva. Es ahí un mensaje un poco mesiánico. Después hay una frase en concreto de la obra que dice: mírala como hay un resplandor alrededor de su cabeza mientras está orando, porque Mariana, por lo visto, pues se pasa todos sus últimos días orando. Y ese resplandor alrededor de la cabeza es la santidad, es esa santidad. Y después es muy bonito la simbología del agua y los pájaros. El segundo acto es un aguacero lo que está cayendo. Dicen que Zacatín está impracticable de tanta agua como está cayendo. El agua, el agua, el agua. Esa, digamos, esa amargura que viene y no puedes detener. Es lo que significa ese agua. El darro viene turbio, dicen. El darro viene turbio. Eso tan bonito. Y la última noche que pasa Mariana en la obra de Federico, las monjas comentan: ¿has oído la cantidad de pájaros que hay? Hay pájaros y pájaros que se van a caer las ramas de la cantidad de pájaros que hay. Eso me recuerda a la Plaza de la Trinidad. Pues esa sensación de que hay tantos pájaros es un poco es el signo de la santidad, cuando los animales, en este caso las aves del cielo, acuden a recoger el alma de una persona. Eso quiere decir la santidad. Entonces, ese último acto está realmente dando apuntes de esa beatificación popular de Mariana Pineda. Está elevándola, en vez de al cadalso, la está elevando a los altares. Si tuviéramos que marcar diferencias concretas entre Federico, la obra de Federico, y la realidad, a grandes rasgos, ¿qué podríamos...? Pues a grandes rasgos muy sencillo. Uno, hay personajes que son arquetipos en la obra. Entonces, personajes reales solo está Mariana, ese Pedro, que en realidad es Fernando, es un personaje real, y después, bueno, su madrastra, en la obra se llama, bueno, en la realidad ya hemos dicho que se llamaba Angustias, la viuda de Mesa, que era una señora pues de tendencias liberales que se juntaba con los papás de la duquesa Eugenia de Montijo. Entonces, pues ahí le viene el liberalismo. Lo bonito de la obra de Federico García Lorca es que ¿qué nombre decide Federico ponerle a la madrastra, la madre adoptiva de Mariana? Pues la madre de Granada, Angustias. Angustias. ¿Cómo le pone a su madre? Angustias, porque es la madre de Granada. En realidad, Mariana es un poco encarnación de esa Granada rebelde que muere con dignidad. Yo muero, pero muero con dignidad. Entonces esa simbología es muy bonita. La simbología, ¿eh? Sí, la obra de Federico solo se puede entender a través de la simbología.
Y hay otra cosa importante, es que Mariana dice en la obra de Lorca al principio, le dicen, tienes 30 años ya. No, ella dice a Fernando, un jovencito que está enamoradísimo de ella, le dice, tú tienes 18 años, yo tengo 30 ya. Y Mariana murió con 26. Ahí ya establecemos que Federico le sube un poquito más la edad a Mariana Pineda, pues para hacerla a lo mejor esa madre ya más reposada, más tranquila, o para darle alguna analogía a alguna persona que él conociera, que estuviera esperando a un amor perdido, que la ha dejado tirada. Y es que que hay tuviera muchos esa- rasgos que claro. recuerdan a doña Rosita la soltera, ese de yo me quedo aquí, no te preocupes, él va a venir, él va a venir, él va a venir, y dicen, no va a venir, y entonces ella dice, ya lo sé, pero no tengo fuerza para decirle a mi esperanza que no va a venir. Entonces yo intento mantenerme en él va a venir hasta el último momento. Esa es una diferencia importante. Y después ese curioso cambio de nombre, que podía haber llamado a Fernando Álvarez de Sotomayor, lo podría haber llamado Fernando, y no, llama Fernando al joven de 18 años, que es el, digamos, pagafantas de la obra, es un niñito muy enamorado, muy inconsciente, que hace lo que sea por Mariana, pero absolutamente lo que sea. Mariana lo utiliza un poco, y lo llama Fernando, y sin embargo a su amor lo llama Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro, ¿por qué a ese hombre que le inculca el amor, que le da promesas y después huye y la deja atrás y no la salva? ¿Quién? ¿Por qué le llama Pedro y no Fernando? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo bueno de esta obra, bueno, en la obra de Lorca nombra a los dos niños que están jugando por casa. En realidad esto no es posible. Mariana tuvo 3 niños. El primero José María y la segunda Úrsula, que fueron nacidos de su matrimonio. Ella queda viuda con 18, se casó con 15 y se quedó viuda con 18. Y después tiene una hija ilegítima, Luisa, que se sospecha que es de José de la Peña y Aguayo. Se sospecha porque después la adoptó y la reconoció como hija, después de la muerte de Mariana. A Luisa directamente la aparta de su vida. No existe. Sí existe, ella le da todo lo necesario para vivir, pero no quiere que viva con ella, porque ella ya está inmersa en esta vorágine conspirativa. La Mariana histórica fue bastante política. La Mariana de la obra es netamente pasional, y esta es una diferencia muy radical entre los dos. En la obra aparecen 2 niños, sus 2 hijos, pero no les da nombre. No sabemos si porque Federico o no quería meterse en berenjenales de a ver qué niño era y qué niño no era. Úrsula murió, la pequeña Úrsula murió antes de que Mariana muriera, o poco después, murió por aquella época, no tuvo mucha trayectoria en la vida la pequeña. Entonces, estos 2 niños, Luisa la pequeñita nació en 1829, luego no podía estar hablando con la yaya, con el ama de cría, que es la clavela. No podría estar hablando ni respondiéndole. Entonces, yo creo que Lorca sitúa a los niños, y además sitúa a una niña al principio de la obra y a una niña al final, porque es esa niña, esa granada folclórica, esa Mariana que se hace niña y se queda legendariamente cantando sus propias coplas a lo largo de la historia. Además, Mariana al final dice, creo que se lo dice a una monjita, contadle a mis hijos mi historia y no dejéis que nadie olvide mi historia. Y es como esas coplas, Sí, es un mensaje que al final es lo que se lo estás dando al público. Claro, cantad no mis coplas, que no se olviden. Es también un homenaje a ese saber popular que hay en las coplas más esenciales y más tradicionales que tanto adoraba Federico García Lorca. Si Mariana hubiera conocido la obra de Lorca, conociendo al personaje, que yo sé que lo conoce bastante después de leer la biografía original y demás, ¿qué crees que pensaría? Pues se hubiera santiguado lo primero, hubiera dicho lo primero se hubiera santiguado, lo segundo hubiera lanzado un panfletario político por la libertad idearia y tal, hubiera estado más cerca del concepto de Fernando de los Ríos, Fernando de los Ríos se quedó un poco chafado con la obra de Lorca porque él quería algo más político y Lorca le dio algo más su concepto de despecho de amor y de morir de amor y del amor es la libertad, etcétera. Y Fernando de los Ríos pues se quedó un poquito tal. Pero sí que Mariana en su época fue una activista, pero fue una activista proconstitucional de 1812. Ojo, y leámonos la Constitución de 1812 para ver que aunque la Pepa es maravillosa
y para la época era una de las más vanguardistas constituciones del mundo, y la toman como ejemplo los grandes movimientos humanistas que hay después y las grandes constituciones que hay después. La Pepa es maravillosa para la época, pero ojo, no olvidemos que estamos, claro, que estamos en 1812. Mariana vivió en ese periodo, no aspiraban a una democracia real, a una educación para todos, a una sanidad pública y a unos derechos sociales. No, porque es que no sabían ni qué significaba eso. Entonces, ¿qué hubiera dicho? Pues le hubiera gustado, pero Mariana era muy de su época. La Mariana real era una mujer muy mujer de su época, muy noble, muy burguesa, ojo, muy burguesa. De hecho, ella no bordó. No bordó porque no sabía bordar, o sea, allí las señoritas aprendían una cosa u otra. Ella aprendió a coser, pero no a bordar. Entonces encargó a dos costureras del Albaicín, una de ellas fue la que se chivó. Sí, una de ellas tenía una relación con el sobrino de un cura y se chivó de que estaban bordando la banderita. La bandera que no era tal, era un blasón, masón. Pues la mandó bordar y en la obra es muy gracioso porque dice, sí la estoy bordando yo, pero se la he llevado a casa de unas amigas del Albaicín. Lorca sabía Lorca que conocía la historia y dice, espera, lo voy a apañar de alguna manera, porque sabía que la bandera apareció en el Albaicín, en su casa. Te voy a hacer otra pregunta antes de terminar. ¿Crees que detrás de toda la historia que cuenta Federico, de ese amor o de ese desamor, crees que al final el concepto de amor de esa obra es un símil o un arquetipo de los valores de Mariana? ¿Se pueden corresponder? ¿Pueden estar sustituidos los unos por los otros? A ver, yo creo que Mariana, la Mariana real, murió por unos valores muy fuertes, que en Federico esos valores tan fuertes era el amor. Mariana no pudo renunciar al ideal de dignidad de yo no voy a hablar porque yo he hecho la promesa de no hablar ni soy una traidora, yo muero con dignidad y no revelo a nadie. De hecho, ella ordenó que no la salvaran. En la obra ella está deseando que la salven, o sea, es el típico amante despechado que está deseando que venga el objeto de despecho. Pero Federico, y en la obra dice frases muy textuales, qué ciega he estado, ahora me di cuenta de qué ciega he estado por amor, pero el amor es irrenunciable. Una vez que entra y que está, aunque sepas que te va a matar, te dejas morir por él, te dejas matar por él. Y eso era el ideal de Federico García Lorca. Entonces, por eso es tan bonito coger esos dos grandes valores que llevan a la muerte y decir, si el de Mariana era este, el de la Mariana de la obra es el propio Federico el que está propugnando por el yo sé que mi amor me matará, yo sé que mi amor hará que mi padre, mi familia, la sociedad, que todos me den la espalda. Sé que esto me va a consumir por dentro porque ya en 1924, 25, 27, cuando se estrena, ya tiene grandes conflictos por amor. Sé que esto va a ser mi ruina, pero por esto me llevan al cadalso y por esto muero sin abrir la boca. Te iba a decir, ya, esta sí que es la última ya, Peña, que nos tenemos que ir, que tenemos que dar un pasito por el escaparate. ¿Crees que Federico ahí, haciendo ese símil, utiliza el personaje, me imagino que también como mucha parte de su obra, el personaje de Mariana para lanzar algún mensaje? Claro. ¿Por parte de él hacia alguien? Sí. El que no sé es el alguien exacto, no lo sabemos. Ya digo que a mí el cambio de nombre de Fernando a Pedro me dice mucho. Lo mismo, Pedro es alguien, pero es que sobre todo el último acto es tan revelador de esas frases que está diciendo tan desesperadas de amor, que sí, bueno, en escena pueden quedar bien, pero podía haberlo enfocado de otra manera para que ella quedara más heroica, ¿no? Y no, ella lo enfoca todo y él dice frases muy descarnadas y muy claras de algo que realmente está sintiendo, algo que está sintiendo Federico y que es una declaración de desengaño absoluto. María del Mar Peña, día 26, día de Mariana Pineda. Más no podemos, bueno, sí podemos hacer muchas cosas más, pero desgranar el personaje de Mariana ya lo hicimos en su tiempo. La semana pasada que estuvimos hablando de la masonería y de todos los signos masónicos,
y la vinculación que tiene un poco con Mariana y con tantos personajes, Fernando de los Ríos, la afinidad con Federico, etcétera, y hoy pues desmitificando, ¿no? Sí, es estableciendo comparando las Marianas, o sea, una cosa es la Mariana histórica y otra cosa es la Mariana que vemos en esa estatua, que al final tiene una mano en el corazón y la otra en la bandera de la libertad. Y va a ser otro el diseño, ¿eh? Pues fíjate que se eligió ese, y ese es el romántico, el romántico. El otro era el heroico. El heroico. Y no, Granada, la melancólica y contemplativa, una heroína granadina debe ser esa heroína, no otra, porque el granadino no lo va a entender, jamás. María del Mar Peña, gracias. A siempre. ti. Nosotros, señores, nos vamos a dar un paseíto por los escaparates y les voy a dejar con lo siguiente. Ya saben, me fui el otro día a la feria. Qué calor más grande, madre mía. Pero es que se están preparando las cositas en la feria y nosotros queríamos enseñárselo. Les vamos a contar cómo estuvimos por allí dando una vuelta, viendo todo lo que hay que formar para que disfrutemos de 8 días maravillosos de fiesta, y después les voy a dejar con la entrevista que tuvimos el otro día, ¿saben? De vez en cuando se pasan por allí con temas de agenda. Juan José Montijano nos visitó hablándonos de la Cararma, de la Tarasca de Elvira. Le pega el nombre, ¿verdad, María del Mar? Muchísimo. Señores, que sean felices, que nos vamos a dar una vuelta a los anuncios y volvemos enseguida. Sol de Justicia, 34 grados, recinto ferial de Amanjayar, y nosotros aquí, en lo que va a ser la portada de la feria de este año, el Corpus. Ya saben que se repite, esto es una de las partes, la parte central que corona, pero nosotros nos hemos venido hasta el recinto ferial. ¿Para qué? Para contarles todos los previos a una feria, todo el trabajo que hay anterior a que comiencen esos 8 días que ya decían los Reyes Católicos, que se diviertan como locos. Fíjese, aquí tenemos otra de esas piezas que van a formar parte de la portada de este año. Ahora mismo casi queda penilla, ¿no? La portada desmontada, preparada para comenzar a montarla. Por aquí, por esta calle de la Zambra, es por donde todos los granadinos vamos a entrar, nos vamos a tomar nuestro chatillo de vino en la puerta y después vamos a acceder o bien por la puerta central o por la lateral, hasta la feria de este año 2022. Ya saben que ese sábado de feria se iluminará todo esto, estará todo montado, todo a punto, todo listo y preparado, pero ¿cómo se forma, cómo se monta la feria del Corpus de Granada? Yo he visto que tú eres aquí el que manda, el que tiene más WhatsApp de todo. No. Sí, sí, te he visto. Esto. Bueno, escúchame, ¿qué estáis haciendo? Estáis todo puesto a punto para la feria. Ardió. Esto, ¿Ah, sí? o sea, por lo visto, ardió lo que es la nave donde estaba metido y estaba todo esto y le estamos dando una manecilla. Bueno, mucho trabajo para preparar una semana, 8 días de feria. En 10 minutos está listo. ¿Sabes? ¿Cuánto trabajo hay detrás de lo que disfrutamos durante 8 días de fiesta en Granada? Trabajo es muchísimo. ¿Sabes? Porque queda casi que un mes menos y está a tope esto. No, pero esto dentro de la semana que viene la otra ya está casi todo. ¿Sabes? Esto antes de que empiece eso, una semana antes o dos ya está terminado. Lo que pasa es que tienes que poner el alumbrado y hay que ponerlo todo. ¿No? Trabajando casi de estado. ¿Cuántas personas puede haber trabajando en la feria ahora mismo? Nosotros somos los que. Nosotros y ya los otros son empresas aparte. ¿No? Personal del ayuntamiento que está ahí justo aquí al lado de Esta es la... la caseta del ayuntamiento, ya la otra, como son particulares y eso, ya no sabemos ni la gente, pero que hay muchísimo. ¿Quién me has dicho que aquel? Ese es que habla muy bien. Ese habla muy bien, me vais con él. ¿Cómo se llama? Javi. Javi, espérate, vienes con Javi. Vamos a hablar con Javi. Escúchame, Javi. ¿Qué te da vergüenza ahora
Porque yo no... Estamos pintando las rejas, todo esto es lo que va a haber dentro de la caseta de Dentro la ayuntamiento. caseta, exactamente, dentro de la caseta. Preparándolo todo para que salga, para que esté todo el mundo contento. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Pues, aquí ya llevamos unos cuantos días, desde esta semana entera. Toda la semana entera preparando la feria. Exactamente. ¿Y cuánto queda? Pues aún nos queda todavía un par de semanillas, para que esté todo listo. Bueno, vas para disfrutar. Oye, ¿tú vas a venir después a la feria? Claro, hay que disfrutar, ¿no? No vamos a hacer solo trabajar. Eso digo yo. Claro, claro. Venga, que vamos a seguir hablando con gente. Venga. Todo esto que están viendo son los trabajos de las casetas. No tiene nada que ver con lo que vamos a ver bueno, en la semana de feria. Estoy aquí con Ramón, que es como el alma mater de toda esta hora, ¿verdad? Ramón, ¿cuántas horas de trabajo? Muchísimas horas, muchísimas horas. Empezamos de las 7:30, estamos aquí y hasta que se va el sol, pues trabajando para conseguir montar todo esto. ¿Cuántos días lleváis? Pues empecemos el lunes, empecemos ya tarde y vamos a contrarreloj. Porque ¿hasta qué día, hasta cuántos días antes de la feria estáis montando, estáis trabajando? Nosotros estamos hasta el día 11. Nosotros montamos todo lo que es la caseta municipal, parte de servicios, información y todo el acondicionamiento de toda la feria. Claro, estos son obras efímeras que duran lo que duran y luego hay que echarlo abajo. Correcto, hay que echarlo abajo todo, recogerlo todo, por desgracia, pero muchas horas de trabajo. Bueno, yo cuando llego estaba viendo como aquí, justo, vente conmigo y me lo cuentas, estáis como planteando, ¿no? Cómo tienen que ir. Parte del decorado que lleva ahí, que va unas ventanas, va con el decorado, parte árabe, y es el decorado que tenemos aquí en la caseta municipal. Esto lo dan desde el ayuntamiento, os dicen cómo tiene que ir. Correcto, hay unos planos, una planificación y montamos tal cual lo dice el ayuntamiento. Bueno, luego tú te vienes a la feria. Luego estaremos por aquí. Aparte seguimos de mantenimiento durante feria, por si hay una avería y tal, pero luego estamos aquí también, habrá que divertirnos. La verdad que no va a ser todo trabajar. Claro, y también los niños también te piden que venga con los niños para acá. Oye, estamos viendo cuánta gente puede estar trabajando ahora mismo aquí en esta Aquí caseta. hay cerca de 22 personas, entre fontaneros, albañiles, carpinteros y ya está. 22 personas para una sola caseta, la municipal, que es muy grande, pero al final es construir una arquitectura efímera que dura 8 días. 8 días, correcto. Da coraje, cuando termina la feria y el domingo que no hay nadie, da coraje empezar a desmontarlo todo, después de la panza de trabajo que nos hemos pegado. Qué pena, pero bueno, podemos disfrutar gracias a vosotros de una feria fantástica. Correcto. Pues nada, que te dejo que sigas trabajando. Muchas gracias. Venga. Pues fíjense todo el trabajo que lleva tan solo en la feria, el montaje de las casetas. Esto es el recinto ferial de Armanjaya, que está a medio montar. En la feria vamos a ver, maravilloso. Voy a empezar leyendo un trocito de una frasecita, ¿vale? Dice: yo espero pacientemente a que, una vez la custodia en fila a mesones y la corporación municipal va tras ella, Quique dé la orden de ponernos en marcha. Juan José Montijano, autor de este libro, con el ayuntamiento en colaboración también con Ideal, Yo soy la Tarasca,
qué joya Sí, sí que lo son. y qué bonito. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Granada TV. Muchas gracias a vosotros siempre por hacer eco de mi trabajo y hacerme un huequecito ya en Hombre. esta que considero casi mi casa. Esto es tu casa, este es el saloncito. Yo he dicho que de vez en cuando nos pongan aquí unos cafelillos, unas Muchas pastas, gracias. que nos viene genial. Claro que Hay sí. algo, fíjense, yo hacía así y decía, ¿tanto de la tarasca? Tanto, ¿Tanto? tanto, ¡Qué barbaridad! tanto porque no había nada. No había absolutamente No había nada nada. de ella. No había reseñas, había artículos, pero no había un estudio concienzudo desde su aparición desde el siglo XV hasta la actualidad, hasta el año de la pandemia, que hasta donde abarca el libro. ¿Cuántos años de trabajo? Pues han sido 2 años y luego 5 o 6 meses en los archivos históricos municipales e incluso en el archivo de protocolos de Madrid, de la Villa de Madrid. Bueno, todos conocemos la Tarasca. La Tarasca, bueno, es un icono de la ciudad, es como las Angustias, como la Reina Isabel, en fin, es algo que yo creo que todos la queremos mucho. Muchísimo. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la Tarasca? Bueno, Todos sabemos de Tarascón, ¿no? sí. El mito, vamos, la historia. Básicamente, como todas las tradiciones mediterráneas, tiene una vertiente religiosa y una vertiente pagana. La vertiente pagana, evidentemente, entronca con todos los oficios que han pululado por las leyendas grecolatinas, grecorromanas. Pues bueno, todos conocemos la famosa leyenda de Perseo y Andrómeda, ¿no? Con la Gorgona, de Medusa, etcétera. Y luego, por supuesto, la vertiente religiosa, con aquel episodio bíblico de Santa Marta con su hermana María huyendo de la persecución de los cristianos, del emperador Diocleciano. Entonces, bueno, pues llegaron Marta y María, huyendo de Betania, llegaron hasta el sur de Francia, hasta el pueblecito de Tarascón, y allí, según cuenta la tradición, según cuenta la leyenda, anualmente había de sacrificársele a una bestia inmunda una virgen para paliar el hecho de que no se consumieran en fuego devorado por las llamas al resto de habitantes del pueblo. Al llegar y establecerse allí Marta, cogió un hisopo y le echó agua a la bestia, la amansó, y de ahí viene precisamente la tradición de Santa Marta y la Tarasca, que además actualmente, coincidente con el día de Santa Marta, se sigue procesionando, además, una Tarasca en Tarascón, que nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar en un corpus, no solamente procesionando junto a la Tarasca, con los caballeros auténticos de Tarascón, sino también una exposición en la Casa de los Tiros. Ah, sí. Sí, Fíjate nosotros esto. tuvimos la oportunidad de disfrutar de la auténtica Tarasca de Tarascón, aquí. Te ¿Y estoy hablando- cuándo llega a Granada? ¿En qué momento Bueno, aparece? Para llegar a Granada nos tenemos que retrotraer a la conquista de Granada por nuestros ínclitos monarcas y el establecimiento de la religión católica, evidentemente, ¿no? A Granada llega precisamente por importación mediterránea y por esas leyendas que habían en la península del renacentista de cocodrilos gigantes, porque la España peninsular ha sido muy rica en leyendas de ofidio, leyendas de lagartos. La coca gallega, el cuélebre vasco, el irinsunge, etcétera. Son leyendas, bueno, de lagartos que medianamente, bueno, han, atemorizado a la población y que, bueno, algún santo, algún caballero lo ha vencido. Ahí está, por ejemplo, la leyenda de San Jorge, ¿no? En Cataluña, San Jorge y el dragón. Pues a partir de ahí se establece en la península ibérica y Granada, precisamente, la adapta, la hace como suya, pero nuestra Tarasca no ha sido una Tarasca como hoy en día los granadinos conocen. Nosotros tendemos por... Ahora es la pública de la fiesta. Es la pública de la fiesta, sí, pero la Tarasca en realidad es el dragón, no es el maniquí. Claro. Para ser realmente, con la semántica, hacernos con la semántica del vocablo, la Tarasca es el dragón y la tarasquilla, en el caso de ser femenino, es el elemento que lo domina, que pues, está apostado en su lomo, y el tarasquillo, porque también ha habido tarasquillos, o sea, aquí en ¿también? Granada hemos tenido elementos masculinos que han dominado al dragón, por importación en este caso sevillana, porque en Sevilla, por ejemplo, en el Corpus de Sevilla durante el siglo XVI, había una tarasca con un tarasquillo. Era un señor, aparecía la tarasca, el dragón, con una torre del oro y un tarasquillo encima. O sea, aquí hay tarasquillos. Aquí en Granada ha habido tarasquillos, en el libro lo cuento muy bien, porque durante el siglo XVI y XVII fundamentalmente, la procesión de la pública de las fiestas, que no era pública, era lo que se denominaba el paseo de la ciudad, ¿de acuerdo? La pública de las fiestas vendría posteriormente con la recuperación del Corpus en el año 1883, gracias a don Luis Seco de Lucena y otros periodistas granadinos. La Tarasca de Granada en sí consistía, pues bueno, en un monstruo que muchas veces era un pez
podía ser una prostituta, podía ser la Torre de la Vela, podía ser un manzano cargado de manzanas simbolizando el jardín de la Hespérides, el jardín del Génesis con Adán y Eva, porque el corpus durante los siglos XVI y XVII se circundaba en torno a un tema. Aproximadamente hacia el mes de diciembre, ya hablaremos si quiere con más detenimiento en otra ocasión sobre el Corpus de Granada, durante los siglos XVI y XVII el Corpus de Granada se fraguaba en el mes de diciembre. En el mes de diciembre había un sorteo en el Cabildo que se denominaba el sorteo de suertes, el Cabildo de Suertes. El Cabildo de Suertes era una reunión que tenían los caballeros comisarios para asignar el tema en cuestión del corpus. En ese Cabildo de Suertes pues, se asignaba un tema en connivencia, evidentemente, con los mandamases eclesiásticos de la ciudad en aquel momento. Y bueno, pues este año, por ejemplo, el corpus va a estar dedicado a los pecados capitales. Este corpus va a estar dedicado al bien y el mal. Entonces todo el corpus se circunscribía a esa temática. Y los caballeros comisarios, evidentemente, pues todo lo confeccionaba en torno a eso. ¿Y cómo lo confeccionaban? Pues muy sencillo. Encargaban una empalizada que circundaba la plaza de Virrambla, donde se ponían medallones alusivos a personajes históricos de la historia de Granada. Y se procesionaban unos gigantes, que entonces generalmente eran 7. El número mágico, el número 7, siempre ha sido un número muy importante dentro del ámbito eclesiástico. Los 7 pecados capitales, los 7 emperadores que presidieron el cristianismo, los 7 últimos reyes musulmanes de la Alhambra, etcétera, etcétera. Y se procesionaban 7 gigantes. A esos gigantes que iban acompañados de una cartela, una incipiente quintilla, es el antecedente, es el génesis de nuestras quintillas, esas cartelas que anunciaban los gigantes, donde, bueno, pues siempre iban con un elemento simbólico. Imaginemos, por ejemplo, que en un corpus del siglo XVI la temática era los pecados capitales. Pues aparecían los 7 gigantes vestidos, entonando a los 7 pecados capitales. La ira, la lujuria, la gula, aparecían también con un elemento alusivo a ese pecado capital y colgado llevaban una cartela alusiva a dicho pecado capital. Junto a ellos procesionaba también una tarasca, pero la tarasca no necesariamente tenía que ser el dragón. La tarasca podía ser un pez como Utelif, que era un pez mitológico grandioso, que devoraba a todos los navegantes. Recordemos el mito, por ejemplo, de Jasón y los argonautas. O sea, tenía que ser un elemento que representara al mal. El mal, efectivamente. Un elemento que encarnase al mal. Y por encima de él, evidentemente, un elemento que dominase, que domesticase a ese elemento que encarnaba la tarasca, el mal. Tengo, por ejemplo, testimonios de don Francisco de Paula Valladares o de don Miguel Garrido Atienza, que investigaron los archivos históricos municipales en el siglo XIX y nos hablaban, por ejemplo, de que en determinados corpus había una prostituta negra encarnando a la tarasca, por ejemplo. Un árbol, un manzano cargado de manzanas encarnaba a la tarasca. Eso lo sabemos a través de documentos. A través de documentos. Nada se conserva. Bueno, se conservan muy poquitos de documentos de la época, sobre todo descripciones en lo que se llamaban los folletos. Los folletos eran documentos que se elaboraban pues para conmemorar la festividad del Corpus, donde distintos dramaturgos, intelectuales, literatos de la época pues ponían sus composiciones homenajeando al Santísimo Sacramento y se describía pues cómo estaba el altar de la Plaza Virrambla, el altar del Pilar del Toro, el altar de la Plaza Nueva, etcétera, etcétera. Y es lo poco que se conserva. Qué barbaridad lo que aprende uno. Y sobre todo, nosotros hoy día, es verdad que le tenemos mucho cariño a la tarasca, que decimos la tarasca y es ella, no es quien realmente es la tarasca, que es el dragón. Pero es verdad que la asociamos con la moda de la época. Y de tener un origen religioso pasa a tener un significado público. Totalmente, totalmente. ¿En qué momento se hace el cambio y en qué momento comienza la tarasca a aportar la moda de la época? Bueno, nos tenemos que retrotraer hasta el siglo XVIII. En 1780, Carlos III promulga un edicto real por el que se prohíben que acompañen a la procesión del Santísimo Sacramento en todos los corpus de España botargas, gigantes, gigantillos y tarascas. Granada, evidentemente, el Arzobispado de Granada prohíbe la tarasca de Granada un par de años después. Se prohíbe y la tarasca quedará extinta del corpus hasta finales del siglo XIX. Hasta que en 1882 un grupo de intelectuales granadinos, fundamentalmente periodistas,
comandados por don Luis Seco de Lucena, el defensor de Granada, ven que las fiestas han decaído muchísimo, que no gozan del esplendor que gozaban en el pasado, y deciden, pues bueno, a través de la prensa, que era el medio, el instrumento que tenían ellos, de reunirse en comisiones y de establecer una serie de parámetros, de llevarlo al Cabildo Municipal y de que esto evidentemente lo acepte, porque evidentemente conocían de primera mano que las fiestas habían decaído muchísimo, por distintos motivos, no solamente la arca crematística, el dinero era un factor evidentemente fundamental, muy importante, pero también la desazón, la epidemia, las distintas luchas, la guerra, la invasión napoleónica, por ejemplo, marcó un antes y un después las fiestas del Corpus Christi en Granada, por ejemplo. Entonces, en el Corpus de 1883 reverdece la tarasca, y reverdece además con el concepto que tenemos hoy en día, como pasarela de la moda. Pero como pasarela de la moda, gracias, nada más y nada menos que a Francisco Morales González. Francisco, nuestro querido Francisco Morales González, fue el creador, el autor, no solamente del primer maniquí de la tarasca, sino también de la primera tarasca, digamos, del primer dragón de la tarasca, de la que hoy en día se conservan solamente cabeza, cuello y alas, y que está en la Casa de los Tiros, que erróneamente se le ha atribuido a don Luis Molina de Haro, pero no podía ser de don Luis Molina de Haro, porque en 1833 don Luis Molina de Haro ni siquiera había nacido. A mí el dragón original de la tarasca, de Francisco Morales, me encanta. Es una preciosidad. Yo creo que es de una belleza dentro de esas bellezas de la maldad, ¿no? Esas bellezas de la fealdad, me parece Totalmente. Pues fíjate, la primera tarasca de Granada medía 2 metros 10 centímetros, según he podido atestiguar en el libro gracias a las actas municipales. Y además era un autómata, movía el brazo derecho y saludaba a la gente. Era auténticamente... ¿El dragón? No, la tarasca. El dragón echaba por la boca fuego, bengalas, y en los 4 costados del carro se echaban dulces, pajarillos y flores. Ahí en el libro hay una foto que me regaló gentilmente José Antonio González Alcantuz, catedrático de la Universidad de Granada, que es el único testimonio que conservamos de esa tarasca, que la podrás observar ahí, una foto preciosa, maravillosa, y que además tiene una belleza muy de la época, muy del siglo XIX, evidentemente. La función que tenía esa tarasca del siglo XIX era la de promocionar el comercio de la ciudad con la finalidad de que vinieran visitantes a la ciudad de Granada. ¿De acuerdo? Y se vestían con el traje, pues bueno, de moda de la época. Vemos a tarasca con tornasoles, con paños, con sombreros, con sombrillas, con guantes, etcétera, etcétera. Es una tarasca que procesionará entre 1883 y 1931, solamente. Esa es la que más... O sea, claro, esto hay que dejarlo también claro, hay que decirlo, porque todos creemos que la tarasca es la de toda la vida. No. Ha habido 5 maniquíes. Desde 1883 hasta el actual, 5 maniquíes. ¿El actual desde cuándo lleva? El actual lleva procesionando desde el año 1955. Vale. Y es con todo el cariño del mundo que yo tengo a mi Elvira, con permiso de mi querido Enrique Cabrera Heredia, porque le puse el nombre de Elvira a nuestra tarasca, porque no tenía nombre. Elvira? Sí. ¿Te puedes creer que llevo toda la entrevista pensando, la tarasca, sí, pero... ¿Qué nombre tiene? Pues se llama Elvira. ¿Le pusiste tu Le nombre? puse Elvira, a Enrique le encantó y desde la intimidad Enrique le llama Elvira. Ay, a su qué querida bonito. Elvira. Ella es Elvira. Ella es Elvira, Ella es la efectivamente. tarasca. Pero es un monstruo. Si me permite, vamos a seguir comentando los maniquíes del momento, porque creo que el público necesita saberlo y que los granadinos conozcan realmente la intrahistoria de esta fiesta tan popular, ¿no? Totalmente. Pues hasta 1931 procesiona este primer maniquí, obra de Francisco Morales González. Y se deja de procesionar porque entonces no se conservaban muy bien los elementos de la pública, de las fiestas. Entonces el Marqués de Casablanca, pues bueno, reivindica también, ¿no?, la aparición de nuevos cabezudos, etcétera, que es una historia también paralela, muy fructífera y muy curiosa. Pero ciñéndonos a la tarasca de Granada, el primer ayuntamiento republicano encarga un nuevo maniquí a una casa de Barcelona que comercializaba maniquíes para los distintos comercios de toda España, ¿no? Era la casa de Andrés Lledó. Esa tarasca de Andrés Lledó procesionará entre el año 1932 y 1944. El cuerpo de la tarasca que hoy en día procesiona en las calles de Granada es ese, el de Andrés Lledó. ¿El segundo? El segundo. El cuerpo con el que procesiona la tarasca que vemos hoy en día es el original de esa época, es el original de Andrés Lledó. La tarasca que hoy en día vamos por las calles de Granada tiene la cabeza
de don Francisco López Burgos, los brazos de Antonio Martínez Olaya y el cuerpo de Andrés Lledó. La cabeza es la última. La cabeza es la última. ¿Y los brazos? Los brazos de Antonio Martínez Olaya, porque te sigo contando. Sí, cuéntame. Este maniquí de Andrés Lledó procesionará hasta el año 44. Al año siguiente, pues deciden que hay que cambiar la tarasca porque la belleza no está muy acorde con la belleza racial de la mujer española de la época, y entonces se encarga una nueva cabeza y unos nuevos brazos a don Luis Molina de Haro, conservando el cuerpo de Andrés Lledó. ¿De acuerdo? Se permanece el cuerpo, pero se cambian brazos y cabeza. Y este maniquí procesionará hasta el año 53. En el año 54 se encarga la Escuela de Arte y Oficios Antonio Martínez Olaya, que entonces era profesor de escultura en la escuela, un nuevo maniquí. Y entonces ese nuevo maniquí sigue conservando el cuerpo de Andrés Lledó del año 32 y los brazos que le hace Antonio Martínez Olaya y una cabeza imitando la belleza de Conchita Velasco, Katia Lóriz, Mabel Carr, que eran las chicas de la Cruz Roja. Y además, es que estoy viendo aquí... No, en una foto anterior, si puedes mostrar una foto anterior, porque es el único documento gráfico que existe, ni siquiera el archivo ideal, que ha sido quien me ha prestado la foto, esa es. Tenía foto, solamente tenía esa foto. Esa foto es la tarasca que intentaba imitar la belleza de la mujer de mediados de los años 50, del año 54. Era la época del Día de los Enamorados, de las chicas de la Cruz Roja. Y Antonio Martínez Olaya intenta inspirarse en esa belleza. ¡Qué barbaridad! Sí. Fíjate que conserva el mismo cuerpo de Andrés Lledó, los brazos son de Martínez Olaya y la cabeza de Martínez Olaya. Pero al año siguiente vuelve a cambiarse. ¿Por qué? Porque esa tarasca del año 54 era una tarasca muy aniñada, no era una auténtica mujer, una señora. Y entonces al año siguiente se encarga el Ayuntamiento a Francisco López Burgos una cabeza que intenta reflejar la postura de una mujer granadina, española, pero sobre todo una mujer recia, una mujer derecha, una mujer ya adulta. Y es la cabeza que es la que conocemos hoy en día, efectivamente, que conserva el cuerpo del año 32 de Andrés Lledó y los brazos de Martínez Olaya. Los brazos, la posición de las manos, esta posición efectivamente aquí es tan característica, es muy característica, de ella, sí. con el pie adelantado. ¿Y sabes por qué se hizo eso? Se hizo precisamente para poder ponerle complementos, bolsos, plumas, etcétera, sombrillas, etcétera, etcétera, que luego se declinaron porque no se estilaba en la época, pero la finalidad de los brazos con los que lo hizo Martínez Olaya fue esa. Y esta tarasca que estamos viendo en imágenes procesionará hasta el año 61. En el año 61, cuando pasea por Cárcel Baja, había llovido antes de la procesión del Corpus, con tan mala fortuna que se cae y se rompe, se parte en dos el maniquí. Se rompió en dos el maniquí. Y al año siguiente el ayuntamiento tiene que comprar un maniquí que no he podido localizar porque no existe contrato alguno en el archivo histórico municipal. Tuvo que comprar un maniquí comercial. Un maniquí que hace poco Enrique Cabrera y yo tuvimos la suerte de poder encontrar, que se conserva hoy en día en la Hermanicas de los Pobres para un futuro museo de la ciudad. Es una tarasca anónima, una postura meramente comercial, que procesionará hasta el año 68, porque en el 69 se vuelve a recuperar la actual tarasca, la que procesionan hoy en día. Elvira, pero que no procesiona todavía toda esa época hasta hoy en día, procesionará hasta el año 74, porque en el año 75 se vuelve a cambiar el maniquí. Y se vuelve a cambiar el maniquí porque con muy buen criterio don José Luis Pérez Serrabona decide, entonces alcalde de la ciudad, decide que los elementos de la pública están muy deteriorados, no se conservan con la debida pulcritud como debían conservarse. Y entonces se encarga a un artista fallero valenciano, a Vicente Luna Cerveró, una tarasca que es una tarasca que los granadinos de la época decían que era la pepona, porque tenía unos pómulos muy pronunciados, era una muñeca muy prominente, con unos atributos femeninos, digamos, muy destacados. Y es que era la época en donde Luis García Berlanga había estrenado su película Tamaño Natural, que para quien no la haya visto es un testimonio precisamente de la primera libertad con que se exhiben en la sala cinematográfica testimonios del erotismo, de la sexualidad. Y esa tarasca, que procesiona en la España en la Granada del año 75, es una tarasca a la que le tienen que cerrar, que cortar los pechos, porque las mujeres granadinas dicen que es demasiado voluptuosa. Y procesionará, claro, entre el año 75 y el año 78.
Y precisamente a este artista fallero valenciano se le encargará un nuevo carro de la Tarasca, que será con el que procesiona actualmente, el actual dragón, inspirado en los dragones de Walt Disney, porque vemos que es un dragón que tiene una forma muy femenina, real. Muy de la Bella Durmiente, además, muy estilizado. A mí un dragón que me fascina, un dragón precioso, un dragón muy femenino además, ¿no? Sí. Y se encarga también la pareja de gigantes musulmanes, de Boadil y de Moraima. Uy, a mí también me encantaría hablar un poquito también de los gigantes, de los cabezudos Claro y demás, que sí. pero yo te iba a preguntar sobre la Tarasca, sobre el icono de la Tarasca. Puede parecer muy banal todo esto y de la moda, es un maniquí, pero luego ya tiene algo que impone. Impone muchísimo, Jacobo. Yo he tenido la suerte de... yo soy cofrade, me encanta la Semana Santa, soy hermano de la Santa Cena además, y vestir a la Tarasca es el mismo ritual que vestir a una imagen religiosa, exactamente el mismo. Hay un silencio, contadas personas tienen el privilegio de entrar a vestir a la Tarasca. Está el munícipe de turno, concejal o concejala de Cultura en ese momento, el vestidor, junto con la persona encargada del maquillaje y peluquería, y Enrique Cabrera, nadie más. 3-4 personas a lo sumo. Nadie más tiene potestad para poder entrar a ver cómo se viste la Tarasca. Yo, cuando iba haciendo el libro, he tenido la suerte de que el ayuntamiento, de que Enrique, pues me permitiese durante 5 años ver cómo se viste la Tarasca. Es un ritual que realmente para las personas que no lo han vivido, sobrecogedor. Se comienza a las 9 de la noche y nos pueden dar la 1 y las 2 de la mañana. El último retoque, el coser ese hilo, hilvanar un poquito, planchar el vestido, maquillar y luego el acto de subirla al dragón, que es como ya cuando cogemos la imagen religiosa y la subimos, le ponemos esa pollera bajo ese palio y algo, salvando la distancia con el debido de los respetos siempre, por supuesto, ¿no? Algún día nos vamos a traer a Gustavo Martín, que ha tenido oportunidad de maquillarla, de las pelucas, que nos cuente un poco, incluso Carlos Checa, Antonio Gutiérrez, Querencia, me acuerdo que la han visto en alguna ocasión, que es verdad que todos coinciden en que ella de cerca impone mucho, porque la mirada es una mirada, fíjate que cosa más curiosa, Jerónimo, investigando sobre, hasta que yo no decidí investigar a fondo sobre la Tarasca, nadie en la ciudad de Granada sabía quién era el autor del maniquí. Nadie, ni el propio Enrique, que ha estado 40 años con ella, ningún técnico de cultura conocía al autor. Tuve la suerte de encontrar allí a Pulgarao un estadillo, un libro de actas del ayuntamiento de mediados de los años 50, donde se le encargaba a Francisco López Burgos un maniquí para la Tarasca. Me puse en contacto con la familia López Burgos y ellos lo desconocían completamente. Lo desconocían completamente. Tan solo su hija Miriam me lo pudo confirmar una vez que pudo hablar con su madre, que efectivamente a su padre, el gran escultor del que este año además celebramos el centenario de don Francisco López Burgos, efectivamente, no lo tenían reconocido porque era una obra, digamos, entre comillas, menor. Pero la mirada de la Tarasca es una mirada de una mujer con cierta prudencia, una mujer que mira hacia abajo, cabizbaja, e impone, realmente impone. Elvira la Tarasca, que yo soy un auténtico apasionado de ella y lo he confesado en muchas ocasiones, pero es verdad, tenemos la figura de los cabezudos, de los gigantes, quizá una tradición muy castellana, ¿no? Muy vinculada también, y a mí me llama mucho la atención el año pasado cómo sacaban los cabezudos en la Plaza del Carmen y recuperaban algunos cabezudos antiguos, incluso algunos diseñados, pintados por Federico, ¿no? Cuéntame un poco de todo esto. Bueno, el origen de los cabezudos hay que verlo en las antiguas botargas castellanas, en donde, bueno, intentaban expurgar los pecados de la gente que asistía a ver el Santísimo Sacramento, y precisamente de ahí procede el hecho de pegar con una vejiga a los niños, a los chaveillas, ¿no?, granadinos. Los cabezudos, la verdad, que tienen una historia muy complicada, y para mí ha sido realmente muy tedioso poder hilvanar hasta que lo pude conseguir,
porque no existe prácticamente documentación, es decir, tenemos constancia a través de alguna que otra entrevista, de algún que otro acta del Cabildo Municipal, pero poco más, fotografía y para usted de contar, ¿no? Ciñéndonos, por ejemplo, a los cabezudos que tenemos en la actualidad, esos 18 cabezudos, de los cuales 4 confeccionó Enrique Cabrera Heredia, porque la intención del consistorio municipal del momento era que Enrique hiciera cabezudos de distintos personajes de la época, ¿no? Por ejemplo, o cuando el centenario de la primera parte del Quijote hizo a Don Quijote y Sancho. El resto los compró el ayuntamiento en 2 tantas a Vicente Luna Cerveró, este artista fallero al que el consistorio que entonces comandaba don José Luis Pérez Serrabona encargó esos cabezudos, ¿de acuerdo? Antiguamente los cabezudos representaban las razas del mundo. Había 4 o 5. Tenemos chino, por ejemplo, la gitana, etcétera, etcétera, ¿no? Es el reducto que ha quedado entonces de esa botarga. Pero los cabezudos que Enrique como buen criterio rescató el año pasado no estaban inspirados en cabezudos de García Lorca. Federico García Lorca, como amante del corpus, de las tradiciones, yo particularmente como profesor de literatura no he tenido constancia de testimonio alguno en donde él dejase por escrito que había asistido o que había tenido conocimiento de los cabezudos. Sí que había asistido a la procesión del corpus, de hecho tenemos algún que otra poesía, una por ejemplo titulada Tío Vivo, preciosa, o la Oda al Santísimo Sacramento, de una belleza inconmensurable. Pero así, relación de Federico con los cabezudos exactamente no. No me extrañaría, como que Federico, bueno, como le encantaban todas nuestras tradiciones, asistiese y empezase allí a ver aquello, a disfrutar muchísimo, porque formaba mucho de su idiosincrasia, de su carácter. Los cabezudos que rescató Enrique eran cabezudos diseñados por don Luis Molina de Haro. Cuando fallece don Luis Molina de Haro, le deja todo lo poco que poseía a don José Miguel Castillo Higuera, que desgraciadamente hemos perdido este año, y desde aquí quiero reivindicar para que el pregonero, el ayuntamiento, pues le dedique un pequeño rinconcito a don José Miguel, porque tenemos el corpus que tenemos gracias a José Miguel, que pudo encontrar todo el protocolo y todo el desfile que tenemos actualmente de la Tarasca. Esos cabezudos los conservaba el ayuntamiento en la calle Molinos, pero bueno, en un sitio muy mal, se apurgaraban, se rompió una tubería, les cayó agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchos de ellos se perdieron. Pero Enrique, y yo que soy un Quijote también de todas las tradiciones de todo esto, pues tantísimas horas como hemos pasado juntos, Enrique me comentaba: Juanjo, ¿qué hacemos con esto? ¿Ves bien que...? Digo, yo lo veo estupendamente, Enrique, métele mano y efectivamente, desde el primer momento en el Ayuntamiento de Granada lo vieron con buenísimos ojos y Enrique, con su buen hacer, y que es todo sentimiento, pues rescató esto del ostracismo, del olvido y de que se perdiese, porque al fin y al cabo, si Enrique no lo hace, eso se pierde. Igual que se podía haber perdido la espada del antiguo gigante musulmanes, que Enrique conserva en Gran Capitán, ¿no? Entonces, son cosas que para un futuro museo de la ciudad pues podían ser. ¿Qué falta hace el Museo de la Ciudad, Hace muchísima falta. Fíjate, Jerónimo, que no voy a meterme en ideologías, porque en Granada lo que hace falta es más sensibilidad, porque Enrique y yo entregamos un proyecto para hacer un gran homenaje a la Tarasca, a toda su tradición, una gran exposición sobre la Tarasca cuando se cumplieron 150 años de su nacimiento, desde el año 1883, pero no nos lo aceptaron. Teníamos todo lo teníamos, nos faltaba un espacio, nada más para durante el corpus haber disfrutado. Pero Granada es así, entonces nos falta sensibilidad, nos falta... ¿Qué te voy a contar a ti? Granada es así, es muy injusta, es muy complicada. Y mira que la queremos, Sí. No es una dicotomía ahí, sí. Odiamos y queremos por igual a Granada, pero es que Granada es nuestra Granada. Hay cosas que... Con sus luces y con sus sombras, pero aquí estamos intentando siempre, bueno, de cada uno en lo que puede... Por supuesto. Aportar un granito de arena. Sí. Juan José Montijano, gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros. Yo les recomiendo, por favor, este libro, es maravilloso. Está agotado, por cierto. ¿Qué? Está agotado porque la edición fue limitada, ¿sí? Y no se ha vuelto a reeditar porque costó mucho dinero y está agotado. El que sí es más fácil de conseguir es Yo soy la Tarasca. Yo soy la Tarasca, sí. Pues nada, Yo soy la Tarasca. Sí, es más fácil de conseguir. Aquí, que esto en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y con Ideal, tienen un pequeño monólogo, ¿no? Sí, es un monólogo de Elvira, donde ella habla de su origen, de su relación con Quique,
que es su novio, con Enrique Cabrera Heredia, es al que tanto le debe la ciudad de Granada y al que desde esta vitrina pública, si me permite, este púlpito, si me permites, quisiera que se le hiciera un homenaje porque se lo merece. Sí. Enrique ha dado muchísimo por la Tarasca, por el Corpus de Granada, y Enrique se merece un gran homenaje en esta ciudad. Por supuesto, además yo que he tenido la oportunidad de tenerlo aquí, cerquita de donde estás tú, y charlar con él, hablar con él es como absorber mucha historia, mucho sentimiento y mucha experiencia. Totalmente, totalmente. José Montijano, muchas gracias. A vosotros siempre, Jerónimo, un placer. Yo soy la Tarasca que tanto la queremos en Granada.